muchas publicaciones y libros en coautoría, que bueno, si les interesa después les paso la lista. Alberto me anticipó que no va a tomar toda la reunión a su cargo con una presentación, una larga presentación, sino que va a ser una acotada presentación del tema y luego vamos a abrir una conversación, discusión, intercambio. Bueno, bienvenida. Bien. Gracias, Alfredo. Gracias. Gracias, Alfredo. Gracias a cada uno de ustedes que aceptaron invitarme. Espero estar a la altura de la audacia de ustedes al haberme invitado. Las cosas buenas las han hecho ustedes y yo me voy a encargar de las otras. Miren, mi ocurrencia era la siguiente. Dado que hay cuestiones que circulan, que están en el ambiente respecto a la temática del paz, a mí me pareció que sería pertinente modificar esta presentación. ¿En qué sentido? Primero, yo les quiero hacer a ustedes dos preguntas antes de que yo empiece a hablar. Y después me comprometo a hablar por a lo sumo 15 minutos. Y después que sigamos dialogando. Voy a hacer una grosería. Las preguntas que yo le hago no requieren para nada ninguna respuesta inteligente. Yo creo que después de que se inventaron las bombas inteligentes, creo que en el análisis tenemos que estar un poco alejados de la inteligencia. Y además están los servicios de inteligencia. Estuvieron. Yo digo que yo pasé una temporada aquí en la Leonera, gracias a la inteligencia. Mi primer pregunta es, ¿cómo saben que estoy acá? Me están llamando. Mi primera pregunta es la siguiente, directa. ¿Qué ideas tienen ustedes de qué es el paz? Cualquiera de las respuestas que cada uno invente, para mí son buenas. Pero no hay que pensar mucho para responder. Primera pregunta ya la acabo de formular. Todo de golpe, no, uno por uno, si pueden, me dicen qué ocurrencia tiene. Es como un testimonio del trabajo hecho en el análisis, por ejemplo. ¿Tu nombre es? Gabriela. ¿Alguien más? Lo mío no es una ocurrencia, me parece que tengo leído que para Lacan era un dispositivo para que la escuela pudiese saber más sobre la experiencia psicoanalítica y sus fines. ¿Quién más? Un dispositivo por medio del cual se podría llegar a determinar si un análisis ha sido completado o no. ¿Tu nombre es? Mariam. Sí, me parece que más allá de los fundamentos teóricos que tiene el pase, a mí me impresiona que muchas veces funciona efectivamente en las instituciones como así como de rito iniciático de incorporación a la institución. Tiene más allá de las intenciones, que tiene un fundamento así como el nombramiento de generales, coroneles, brigadieres, ¿no? Pero como un modo de ascenso institucional, de estructura jerárquica, digamos. ¿Alguien más? Uno podría decir
uno podría decir que más allá del dispositivo, digamos, el pase podría pensarlo como pasar a otra cosa. Hay que especificar después y desgranar qué quiere decir esta otra cosa, ¿no? ¿Tu nombre es? Norberto. Quiero hacerles una aclaración. Por cuestiones, no importa. No tiene nada que ver con mi papá ni con mi mamá. Cuando hablo, van a ver aparecer muchos términos mexicanos. Entonces, hay algunos que requieren traducción, me paran y me dicen, ¿qué demonios es? ¿Sí? Y además, me van a ver que voy a utilizar mucho el tú. La segunda cuestión, a partir de estas ocurrencias que han tenido, ¿qué impacto tiene el pase en la experiencia del análisis? Lo que ustedes piensan, ¿no? Lo que se les ocurra, lo que han escuchado, lo que han leído, lo que se dice. Estimo, por lo poco que he podido leer sobre testimonios y por relatos boca a boca, es que ha servido para consolidar como una locura específica del psicoanálisis. ¿Alguien más? Yo tengo la impresión de que están guardando ocurrencias, ¿no? Porque se dicen tantas cosas sobre el pase que algo deben haber escuchado. Otra que según Lacan, el pase fracasó. Hay que ver también otra ocurrencia. Según Lacan, el pase fue un fracaso. ¿Cómo se entiende esto? Es otra cuestión que En Lógicas y Casos trabajamos una vez un testimonio del pase y la idea era hacer un trabajo que es un poco más amplio. Y si no recuerdo mal, corríjame, creo que la impresión que nos dio era que era una suerte así como de reconfirmación de los presupuestos de la escuela en donde se daba el pase, donde todos sabían de lo que hablaban y se repetía una suerte de ritual donde se confirmaba la teoría que digamos, todo así como lo entendían en la escuela donde se daba el pase, ¿no? Realmente la impresión que a mí me dio en la persona era de muy poca producción de saber y muy bien un reconocimiento de ciertas formas y de ciertos modos de hablar que eran propios de esa escuela. ¿Cómo accedieron a ese testimonio ustedes? No recuerdo quién lo consiguió. No me refiero. No. Hay como 7 u 8 en internet. Hay. Ok. O sea que están Publicados. Sí, los testimonios Sobre el tema del pase. del pase. Sí. Estaba publicado esto, ¿no? ¿Habías conseguido vos? Sí, hay un librito donde Ese. había algunos testimonios, otros están en internet. Sí. He Ahora, trabajado 2 casos, parece el de... ¿cómo se llamaba? Habíamos trabajado uno que estaba publicado en un librito de la EOL, que no me acuerdo del título, pero era Estela Solano, ¿sí? El de Estela Solano y el otro que se llamaba La Voz Dulce, el título. El dulce era. La hija se llamaba Dulce, no sé cuál. ya van. Sí, no me acuerdo el nombre. No, está bien, no importa. Mi cuestión También no es... se juega mucho esta cuestión de que el que da testimonio del pase también eso beneficia al analista. Eso también consolida a que si el resultado del pase es que hubo análisis,
Eso es un poroto para el analista de cierto. Ok. Bien. Otra cosa que se me ocurre. ¿Qué haríamos con Juanito? Que cuando Freud lo ve, digamos, después de un tiempo, y sea un joven más o menos encaminado en la vida, dice, usted se analizó conmigo, dice, yo me olvidé. O sea, el análisis se olvida, parece. Bueno, está bien, ¿eh? Tenemos muchas más coincidencias de las que nos suponemos mutuamente. Entonces voy a empezar por una cuestión breve. Ustedes saben que la Ciudad de México es una ciudad absolutamente surrealista. Cuando André Breton visitó la Ciudad de México y fue invitado a la UNAM, Universidad Nacional Autónoma de México, en uno de los grandes auditorios de la UNAM, para que se den una idea, hoy día la UNAM tiene un presupuesto que es $110.000 mayor que todo el presupuesto de la República Oriental del Uruguay. Bueno, no era en esa época, en la época que fue Breton, fue a un auditorio, abre la puerta y no había nadie. Y Breton dice, claro, tiene razón. Aquí no se le puede dar una conferencia sobre surrealismo, porque este país es surrealista. 2 días después salió huyendo de México porque lo invitaron al grito. Es una ceremonia que yo tuve la oportunidad de vivir cuando vivía en México, totalmente insólita para nosotros, porque el día de la independencia la gente se reúne masivamente en el Zócalo, pero a la manera mexicana. A la manera mexicana, ¿qué significa? A lo que te truje, a lo que te traje. Tequila, mezcal, y se comparte. Obviamente, a la media hora, a las 2 horas, el clima está bien patriótico. Y en esa época se acostumbraba a hacer la batalla de cristeros y santiaguitos. ¿Y con qué lo hacía el sector popular, que es el que va a estas fiestas? Con espadas de lata verdadera. Entonces, se imaginarán ustedes que de pronto André Breton presenció que alguna gente se portaba feo. Adiós, México. Bueno, en esa ciudad actualmente es algo semejante en el tránsito. Ustedes pueden subirse a un camión, a un colectivo. Se llama así camión. Y de pronto le caen bien al que conduce. Pues te llevo. Y entonces sale de la ruta, me pasó las primeras veces. Yo sabía que tomaba la única calle que yo tenía la orientación, que es una especie de avenida Rivadavia. Tomé un camión que iba por ahí, todo derecho, y de pronto el camión se sale. Entonces voy y le digo al chofer, no, pues la ceñito, la acercamos a la casa. O sea, esa es una dimensión de cómo funciona el tránsito. En la principal avenida usted dice, tengo que comprar pizza. Dejan el carro en tercera fila, van a comprar pizza y todo el mundo espera. Mientras ustedes... En una de esas situaciones yo estaba andando por esta avenida principal y tengo la desgracia que al llegar a un punto neurálgico me aparece una pregunta, que alguien me dice, ¿por qué, demonios, tú quieres hacer el pase? Entonces yo empiezo a ser tomado por un enorme ataque de angustia. Lo único que veía delante mío era un semáforo rojo y esa pregunta que se agrandaba, y de pronto digo, porque no puedo dejar de hacer otra cosa. Se finí la angustia. Y después hice mi experiencia del pase. Una experiencia media extraña porque yo no hablo francés, solamente soy lector francés de diccionario. Tengo una estructura media rara que para mí todas las lenguas, incluida el castellano, o principalmente el castellano, son extranjeras. Y entonces, una cosa que me compré, un buen diccionario francés, y sabía que uno de las personas que iba a recibir mi testimonio, del cual hablaba aquí, tenía conexión con el italiano.
Yo digo, bueno, ahí veo cómo. Entonces, llego a ver a la primera persona, todo bien, y de pronto dice, pero primero vamos a tomar un café, qué bien. Y al rato viene y dice, la cafetera está rota. Y yo dije, cagamos. Este es el peor signo. Pero bueno, seguí y después fui al otro lugar a dar mi testimonio. En un momento determinado yo estaba hablando de la persona que recibió el testimonio bosteza. Adiós. Entonces me levanto, le digo, se te fatigué. Voy a un pez. Y en ese momento veo detrás de ella un reloj. Y yo había hablado un poco de más 10 horas. Por eso que la persona estaba fatigada. Bueno, me fui, llego a la estación del tren y digo, no, pero me faltó decirle algo. Ya, yo hago esta apuesta no para perder. No me vengan con rollo de que no la hago para ganar. ¿Se bien? El pase no tiene nada que ver con el análisis. That is the question. Eso no quiere decir que quien se presente al pase, quien obtenga el título que se dé, no se haya analizado. ¿Se entiende la diferencia? Sí. El pase no tiene ninguna articulación con el análisis que yo hice. Alberto, cierra con el micrófono directamente, así lo escuchan bien atrás. Bueno, el pase no tiene ninguna articulación con el análisis que yo hice. Pero quiero aclarar que eso implica que la persona que se presenta al pase hizo como él pudo, o hace, o sigue haciendo, como él puede, su análisis. Son dos cosas distintas. Yo tengo un pequeño método de lectura, que es conducir a veces complicado manera de presentar las cosas a cargo de Jacques Lacan a la cuestión más sencilla. Si ustedes toman la vida cotidiana de eso que se llama de lo que es la relación de pareja, con ella no se puede vivir, sin ella tampoco. Bien. Si se sigue hablando, aunque se peleen, la relación de pareja continúa. Si ustedes van a hablar con otra persona de esa relación de pareja, ustedes siguen esa relación de pareja. Ustedes vayan a hablar en el lugar donde va a salir el conejo. No lo lleven a otra galera. Es el truco de los magos, ¿no? El conejo sale de la galera en que lo pusieron. Si ustedes van a otra galera, no sale. O sea, si alguien considera que tiene que hacer el pase para dar cuenta de lo que fue su análisis, que vaya a hablar con su analista. Porque tiene algo que resolver con él. Y lo pueden resolver. Hay muchas... Perdón, segunda aclaración, obviamente, tomando tu pregunta y algo de lo que planteó Alfredo, el pase no tiene nada que ver con ninguna jerarquía, con ninguna obligación, y desde el punto de vista clínico, quienes practican el análisis no tienen ni mayores ni mejores posibilidades por el hecho de haber hecho el pase. Cualquier desviación en el sentido que obviamente puede darse, y que sí se dio en la escuela de Lacan. Por eso, Norberto, Lacan no dijo que el pase fracasó. Perdón, sé que es una grosería decir como lo acabo de decir, pero me salió así. Él dijo, este pase es un fracaso. No es lo mismo, el pase es un fracaso. ¿Sí? Lacan sabe que se guiaba por un criterio cantinflesco. Cantinflas decía que la cuestión está en el detalle. Es el pequeño detalle. Este pase no es lo mismo que el pase. Este pase fracasó. ¿Cuál? El de octubre de 1967.
Entonces, volviendo atrás, el pase no tiene articulación con el análisis. Cualquier cuestión respecto a la validez, la pertinencia, cómo cada quien inició, cómo cada quien lo termina, cómo queda con respecto al que fue su analista, eso se resuelve con el analista si hay algo de eso que hay que resolver. Eso no quita, quiero aclarar, que alguien que está haciendo el pase, en un momento determinado, él tenga, lo voy a decir de una manera torpe, una iluminación respecto de una cuestión subjetiva respecto de su análisis, pero es él, no es del análisis, no es del el pase de él, es un tema que la persona, el pasante, tiene para él, no para el pase. ¿Se entiende la pequeña diferencia? Sí. En el procedimiento del pase puede ocurrir. Voy a poner el burro por delante. Nunca en mi vida, por X cuestiones, yo no leía poesía. En particular, un cierto tipo de poesía. Estando lejos de mi lengua, concretamente en las playas de Marsella, mientras estaba esperando que me reciban para mi testimonio, me doy cuenta que empiezo a leer poesía. Y no solamente que la empiezo a leer, sino que se me produce algo que otros escritos me producían, que es que con una lectura podía reproducir la poesía. Pero eso es una cuestión mía. Mira, que respecto de mí, eso no era un tema del análisis. Entonces, la persona que quiera hacer pase puede tener esa cuestión. Sí, que puede tener una cuestión que podría tener que ver con un punto de su análisis ciego o no, con un punto que no logró trabajar, con un punto que si lo hubiera trabajado tal cosa, etc. Eso ocurre, además ocurre en la vida cotidiana, en cualquier otra cuestión. El procedimiento del pase tiene que ver con otra cuestión. De 1967 yo quiero rescatar solamente una cuestión que dice acá. Una de esas cuestiones, que es que lo que se espera de quienes se ofrecen a la experiencia del análisis y luego deciden hacer el pase, que se ocupen de los problemas cruciales del psicoanálisis. Que se ocupen de eso, de esos problemas cruciales. Incluso por eso quizás explicaría por qué Lacan introduce el tema del campo de concentración en la problemática del pase, introduce el tema de la religión de los judíos. No habla de los judíos, habla de la religión de los judíos. Entonces, por ejemplo, un pase que se articula a partir de las cuestiones que afectan al psicoanálisis es un pase que no puede dar mucho apoyo a ningún tipo de burocracia, de jerarquía, de prestigio. Mientras que un pase armado por la cuestión de dar cuenta de su fin de análisis, como alguien lo dijo recién, eso es una ficha puesta a qué chingón su analista y esta persona que recorre el mundo dando testimonio de lo que fue su fin de análisis. Son dos vertientes totalmente distintas. En esta vertiente, donde se articula el pase con dar cuenta del fin del análisis,
se generan todas las condiciones para lo peor, y vos lo describiste muy bien, para la constitución de un ejército de las singularidades, ¿sí? Conducido por un jefe transferencial. Mientras que el otro introduce otro tipo de cuestiones. Segunda cuestión. Por lo menos hasta donde yo leí e investigué, Lacan formula las dos proposiciones del 9 de octubre de 1967, fueron dos muy cercanas en el tiempo, con cambios entre una y otra, después de que en 1964 él vive un periodo de sensibilidad, de extrema sensibilidad. ¿Cuál era su sensibilidad? Él iba por la calle, vuelvo antes. En 1938, Lacan negocia con su analista su admisión como analista didacta de la IPA. Él negocia con su analista, y el analista, como puede ocurrir en cualquier otro caso, entra en el negocio. Y por eso Lacan obtiene su calidad de miembro de la IPA. En 1964, Lacan tiene una crisis de sensibilidad. ¿Por qué? Porque había sido negociado por sus analizantes sin que él participara del negocio. ¿Se entiende esto? Se lo explico. ¿Qué quiere decir sensibilidad? Lacan la llamaba a Dolto y le decía: tengo la sensación de que han puesto micrófonos en mi consultorio. Y tenía razón, los habían puesto. Muchos de sus analizantes y varios de los que se aparecían como discípulos salían de sus sesiones, se encontraban con el representante de la IPA y le decían: hoy fue solamente de 30 minutos. Hoy me dijo que no se me ocurriera informar a nadie de cómo eran las sesiones porque la gente no va a entender lo que era la particularidad de mi análisis. Le informaban. Y el señor de la IPA recogía esos testimonios. Se da cuenta que la sensibilidad de Lacan, como suele ocurrir en los momentos paranoicos de la vida de cada uno es paranoico pero no estúpido, los paranoicos no inventan cosas, las pescan. En efecto, había micrófonos en su consultorio, porque en 1964 se destapa, es imposible para él seguir sosteniendo un pequeño juego que él hizo, que es que desde el momento en que fue excluido de la IPA, el 9 de julio de 1953, recibe la carta de su exclusión, con un agregado 9 de julio o 9 de junio, no me acuerdo exactamente cuál de las dos fechas. En esa carta se le dice que ya no es más miembro de la Internacional, pero que por supuesto puede concurrir como invitado al próximo congreso de la IPA. ¿Cuál era el tema del próximo congreso? La formación del analista. Pero seguramente, yo no sé si, bueno, voy a decir cómo se me ocurre, si existe aquí. En México se dice, claro, cuando a uno lo invitan, a los 3 días, el arrimado y el muerto apestan. Él sabía que ir en condición de invitado era refrendar su exclusión de la IPA. Entonces, a partir de ese momento, él jugó con bandera panameña. Sí, conocen lo de la bandera panameña. Entonces van a Panamá, se compran una matrícula y tienen un barco chino, le ponen la bandera panameña. Entonces todo el mundo lo ve por el mar y dice: es panameño. Todo el mundo lo veía a Lacan y dice: es analista reconocido de la IPA. En esa época, ser excluido de la IPA era el peor de los úcases que podría caer sobre la cabeza de cualquiera.
De ahí que Lacan haya tomado, a mi gusto, como su texto de cabecera, un texto que escribió un amigo de él con el cual él participaba del seminario de Collier, la escritura ante el arte de la persecución, de Leo Strauss. No sé si lo han conocido, incluso salió hace 2 años una excelente versión castellana en Amororto. En París, después de la disolución de École Joyen, cuando uno le preguntaba a un parisino sobre ese libro, recién acababa de aparecer la versión francesa. Todos los franceses de gran nombre, y los de pequeño nombre también, no dice nada nuevo sobre la paranoia. Es una tontería, son dislates de Lacan. Pero es un texto basado sobre el estudio de 3 casos. Uno de ellos es Maimónides. ¿Cómo hace Maimónides para escribir un libro que estaba prohibido escribir? Que estaba prohibido hablar de él. Que estaba prohibido enseñar. Si ustedes toman en la guía de Perplejos, van a ver que él comienza diciendo, se dirige a un discípulo, si no me equivoco era Josué: ahora que te fuiste, entonces te escribo. Entonces, cuando venían a acusarlo de que había escrito un libro, decían: no escribí ningún libro, son cartas. Le escribí no, pero no se puede escribir sobre este tema. Pero Josué se fue lejos, por eso le tenía que escribir. Pero Josué tenía condiciones para recibir eso. Sí, porque durante mucho tiempo leíamos el libro sagrado. ¿Sí? Jugaba el juego, son juegos de disimulación honesta, si ustedes quieren. ¿Cómo hacer para hablar de aquello que está prohibido hablar? ¿Cómo transmitir lo que no se puede transmitir? Recuerden que no casualmente la IPA rápidamente hizo correr la versión de que el delito mayor de Lacan era leer en público, delante de sus analizantes, las obras de Freud. Ahora va a aparecer una documentación en castellano que relata esto. O sea, era algo así como la acusación a Maimónides. ¿Cómo va a hablar de eso delante de sus analizantes? ¿Cierto? ¿Cómo se suele leer a Freud en público? O sea, Freud para la IPA es algo para comprarlo, tenerlo en la biblioteca, mostrárselo a todo el mundo y nunca leerlo. Sobre todo nunca leerlo en público. A partir de esto, creo que estas son parte de las condiciones donde él elabora la cuestión del pase. Además, hay otro elemento más. El pase está incluido como parte del despliegue y de los efectos de un seminario oral de Lacan de esos años, de 1967. Digo, hay 2 versiones del título. L'acte psychanalytique, l'acte analytique. El acto psicoanalítico, el acto analítico. Yo opto por la segunda. El acto analítico. Donde Lacan introduce por primera vez un invento de él, que el análisis es un acto. Y es un acto que tiene que ver con algo del orden de lo nuevo. Es un acto que no tiene historia previa. Es un acto que no tiene un público previo. Tiene que crear el pueblo al cual se dirige. Es medio extraño esto. Pero si ustedes piensan, Kandinsky, mirando el almiar de Heno de Monet, lo mira, se quedó como 6 horas y estaba a punto de tener una crisis, si ustedes tienen alucinatoria, porque veía lo que estaba en el cuadro y no podía darse cuenta qué era. Entre ese momento
y al día siguiente genera un acto, crea el arte abstracto, que se caracteriza por hacer desaparecer los objetos y dejar de ellos solamente un trazo. Obviamente toda la crítica en el momento lo que le dijo, eso es una porquería, esto no existe, esto no es arte. ¿Cuáles son sus antecedentes? ¿De dónde viene eso? Eso es el momento de creación que los artistas viven cuando tienen un proceso creativo, no son tomados por un proceso creativo. Entonces, un acto creativo, una invención teórica, ¿por qué no? Una invención, entre comillas, de eso que se llama clínica, tiene que generar un pueblo que acepte esa invención. No lo tiene ya constituido. El primer momento siempre es un momento de rechazo. Si le parece muy exagerado, hasta donde creo que es así, en todos los años que llevó la primera proposición del PASE, que fue aprobada en 1967, solamente 18 personas hicieron el PASE. En la École Freudienne de París. Y como señaló él, la gente, sí, te pasa, qué bien. Pero Mellman es muy chico. Vos sos un pibe, hiciste el pase de casualidad. Sí, eran rechazados los que habían hecho el pase. Porque lo importante era con quién se analizaba. Ahí está la mera neta. Bien. ¿Qué quiere decir Simbo? Grosso. Grosso, vivo. Tiene están contadas 753 acepciones. El verbo chingar y el chingón. Es más o menos como el que usamos coloquialmente cuando decimos la vida. Hola, ¿cómo te va? La pucha que te parió, que hola, chingón, qué chingonería estás haciendo, qué chingada estás haciendo. Y en la calle hay que tener cuidado con el tono, cómo se pronuncia. No se puede utilizar la bocina y usar paso en México. Pa, para, pa, 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 pa. La película del sorpaso es mentar a la madre, mentar a la chingada madre, es decir. Hay que usarlo con cuidado. La otra cuestión es que en Lacan, en él comienza a moverse, a fluctuar, a dejar de funcionar toda una cantidad de cuestiones que él había planteado. Yo creo que estaba muy... eso empezó a notarse para él a partir de lo que fue la experiencia de esta gente que lo negoció. Entonces, voy a decir una grosería. Yo creo que alguien que negocia su análisis con un título es un canalla. Para mí eso tiene efecto. Hay una cantidad de gente francesa que no puedo leer. Porque un tipo que negocia su análisis. O sea, dejo mi análisis para que me des un título, que esa es la negociación. Es un canalla, desde el punto de vista analítico. Eso ponía, no es lo mismo que la negociación que Lacan hizo junto con su analista, porque Lacan no negoció a su analista.
Aquí lo negociaron a él. Eso implicaba empezar a encontrar que el sistema simbólico no era tan chingón como parecía. Recuerden en algunos esquemas de Lacan, el pobre simbólico era bloqueado por el imaginario. El orden simbólico, que es un término de Lacan, el orden simbólico. En el seminario de las estructuras freudianas en la psicosis, Lacan da un ejemplo de lo que es el orden simbólico, ¿no? El policía que dice caminen, caminen, marchen, que las cosas marchen. Ustedes saben que pasaron muchos años de la enseñanza de Lacan en que él hacía como que hablaba de tres cosas: simbólico, imaginario, real, que es la conferencia que dio la tarde de la mañana en que lo expulsaron de la IPA. En esa conferencia, a Didier Ancier le pregunta: esto que usted acaba de plantear, ¿es una puesta al día de la teoría psicoanalítica para que más o menos seamos modernos? ¿O usted está introduciendo algo nuevo en el psicoanálisis? La respuesta de Lacan es: Lacan se evoca en tal. Pimienta, fútbol, hay muchas cosas. O sea, no le contesta nada a Didier Ancier, porque Didier Ancier había hecho la pregunta, digamos, entre comillas, incorrecta. En efecto, Lacan estaba introduciendo algo que no estaba en la teoría psicoanalítica. De simbólico, imaginario, real, durante varios años, simbólico e imaginario lo tenía muy trabajado, a mi gusto, hasta llegar al seminario cuyo título es RSI. Tiene un agarre fuerte para formular por vez primera el alcance teórico y clínico del real. Esto implica una cantidad de mutaciones. Una de las mutaciones que implica es que la propuesta del pase era una propuesta que estaba organizada con el simbólico de la idea. Y como bien tú dices, puede dar lugar esa propuesta a las jerarquías, a la distribución de cargos, porque está organizada en el mismo circuito, en el mismo circuito simbólico. Lacan empieza a moverse de estas cuestiones a la manera de un elefante en un lugar en un bazar de porcelana. Cada movimiento que hace, hay muchas cosas que se caen, se rompen. El bazar se puede terminar. Yo creo que ya me estoy pasando demasiado del tiempo. Una sola cuestión más. Sí. ¿Conocen esto que está aquí? ¿Conocen esto que está aquí? Este diagrama. Sí. Supongo que sí. Voy a hacer una pregunta estúpida. Este es un nudo Borromeo. Miren, a partir de 1973 eso no es un nudo Borromeo. Eso es solamente una de 1973-1974. Esto es solamente la presentación de un diagrama de una de las tres consistencias del nudo Borromeo. Porque a partir de 1973-1974, Lacan acaba con un mito que él había creado. Lo dice precisamente, ¿no? Se piensa que el imaginario es caca, que lo importante es el simbólico. Y él, por supuesto, dice: yo nunca dije eso. O sea, él lo dijo.
y ahora ya no lo creen más. A partir de 1973, 1974, el real, el simbólico y el imaginario son equivalentes, tienen la misma consistencia, tienen agujero y tienen existencia. Cada elemento del nudo Borromeo es trinitario. Si ustedes quieren hacer un nudo Borromeo, tienen que hacer un nudo de 9 elementos. Porque el real tiene 3, el simbólico tiene 3, el imaginario tiene 3. Pero para colmo son equivalentes. A mi gusto, que sean equivalentes me abre el campo de mi experiencia. Porque cada vez que trabaje con un elemento imaginario, voy a estar trabajando con el real de ese imaginario y con el simbólico de ese imaginario. Pero además, si no le doy privilegio al simbólico, porque ya no lo tiene más. A ver, ustedes podemos tener lecturas diversas. Aquí simplemente me afirmo en que es lo que sostenía Lacan, lo sostuvo. Que los 3 son equivalentes, que no hay privilegio de uno sobre el otro. Entonces, quiere decir que también puedo trabajar en el real. No sobre el real. En el real. Sí, se pesca la diferencia, ¿no? Trabajar sobre el real y trabajar en el real. Yo puedo trabajar en el imaginario del real, en el simbólico de ese real. Obviamente, lo mismo le va a ocurrir al simbólico. Ya termino. A mi gusto en ese momento surge un tipo de real que no guarda relación, no tiene una historia previa con lo que Lacan formuló sobre este término. Lo único que sabemos es que cuando formula ese seminario, ese real ya no se confunde más con la realidad. Después hay un simbólico que, para ser breves, ya no es más metafórico. Como apareció en un lapsus, es metafórico. En México, cuando uno quiere tocar una cosa, el hueso de algo, la frase coloquial es cabrón, es la mera neta. Sí. Cuando uno está en eso, es como el boxeador que está en el rincón. Tiene que mostrar el cobre del cual está hecho, no se puede escapar. Nadie puede estar en su lugar. Tiene una serie de consecuencias. Y después hay un imaginario que ya no es más el imaginario especular. Muy breve. Hagan la prueba. Se puede hacer. De pedirle al vidriero que le haga una consistencia imaginaria, un redondel, y traten de ver si ahí pueden dar la imagen de su cuerpo. Es un imaginario que ya no es del orden de lo especular. Es imaginario, no es. Es el mismo real del cual antes habló y ya no es. Es el simbólico del cual antes habló y ya no es. Es el imaginario del cual ya antes habló y ya no es. Pero tiene una serie de consecuencias. Una serie de consecuencias es que muchas cuestiones formuladas antes de esto perdieron su punto de amarre. La más grosera, que seguramente todos la compartimos, es el complejo de Edipo. En 1964, Lacan, siguiendo la estrategia de Leo Strauss, no lo dice,
pero elimina de los fundamentos del psicoanálisis el complejo de Edipo. No está el complejo de Edipo como uno de los 4 fundamentos que él va a trabajar en ese seminario. Incluso más adelante dice que el complejo de Edipo no tiene nada que ver con lo que ocurre en la clínica. O sea que hay esta reformulación, esta invención de un nuevo real, de un nuevo simbólico, de un nuevo imaginario, tiene efectos sobre lo anterior y abre una cantidad de cuestiones muy importantes. Yo creo que una de las cuestiones que abre, y ya terminamos aquí, y dialogamos, es que ya no tiene ningún sentido, no tiene ningún aval teórico, yo creo que nunca lo tuvo, que el pase sea una cuestión privada. Sí, usted conoce que cada analista de su clientela considera que X o Y están en el horizonte de hacer el pase. Entonces los nombra como aquellos que pueden recibir el testimonio serían los pasadores. ¿De quién? Del pasante que solicita hacer el pase. Todo eso se hace siempre en reuniones privadas, son grupos cerrados, hasta que en el momento final se da la gran noticia. Hubo pase, no hubo pase. Incluso tiene la grosería de tener un término como jurado, jury, jurado del pase. Me parece que a partir de 1973-1974 en Lacan se abre otra posibilidad. La cuestión de que el pase ya no es privado, que el pase se podría hacer con un público. ¿Con cuál público? El público al cual le interese el tema de ese pase. No es una obscenidad tipo cretina, ¿no? Por televisión, hablando a todo el mundo, puesto que ustedes leyeron y uno hace testimonio y lo meten en internet. Yo creo que esto va de la mano por el hecho de que Lacan, sin decirlo, recupera ciertas discusiones, debates y cosas que construyeron en común con Gilles Deleuze y Félix Guattari. Sobre todo con Guattari. Porque a Deleuze, ¿qué decimos los analistas? Es filósofo. Pero Guattari no era filósofo. Era analista. Era uno de los miembros fundadores de la École Freudienne de París. Fue el que se le ocurrió que había que hacer la revista Lettres de l'École. Fue el primer tipo que le llevó a Lacan un texto donde le criticaba a él y a otro analista, el de Pougery, ¿sabe Leclerc? Le criticaba su cuestión y ponía en tela de crisis la cuestión de la cadena significante. El texto se llama De un signo a otro signo. Lacan se lo pidió, él se lo envió y como solía suceder, Lacan nunca lo publicó. Entonces Guattari hizo circular varias versiones, una de ellas en México, que está publicada en castellano, y después hizo una edición integral en la revista Recherche. En Deleuze, una anécdota. Lacan lo invitaba a que fueran a tomar, eran compañeros de borrachera juntos, y para eso Deleuze a veces iba al consultorio de Lacan. Entonces Lacan lo hacía pasar, estaba la sala llena de gente, y Lacan le gritaba: mis discípulos son todos una mierda. Deleuze se recuerda que Binswanger contaba una anécdota, que un día fue a hablar con Freud y que Freud le dice: mis discípulos son todos una mierda. Binswanger se va de la casa de Freud y dice: si este dice eso de los que no estaban ahí en el consultorio, ahora que yo me fui, ¿qué va a decir de mí?
Por eso cuando Lacan le dice a Guattari, tráigame por favor el borrador de El Antiedipo, Deleuze le dice, por supuesto que no. Cuando esté editado le llevamos un ejemplar. Eso nos va a impedir que Lacan diga que, y creo que tiene razón, que ese libro está armado a partir de su seminario. Bien. Podemos dialogar, creo que me extendí. Hay un comentario de Silvana Saucons Sí, bien. en respuesta a la introducción y al planteo que estaba realizando. El pase también se supone que es un efecto del análisis. Y la cuestión es qué dispositivo se cree necesario para testimoniar si lo hubo o no. No creo que alguien pueda hacer el pase voluntariamente, sino que es un efecto de un análisis. Que la estructura del testimonio pueda dar cuenta de si en ese análisis se ha trabajado o no el asunto del que se trataba, el sujeto. ¿Lo tienes escrito? ¿Lo repito? Sí, pero un poco más pausado. El pase también se supone que es un efecto del análisis. Y la cuestión es qué dispositivo se cree necesario para testimoniar si lo hubo o no. Con el peligro que implica, gracias por la pregunta, me parece muy pertinente, y ya demasiado pertinente, con el peligro que implica hacer referencias históricas. Un día a Anna Freud se le plantea cuándo va a ingresar a la Sociedad de los Miércoles. Entonces Anna Freud hace la traducción de un texto. Se lo da a un psicoanalista de Berlín que estaba encargado de esas cosas. El tipo la mira y le dice, no, traducciones no. Algo que tenga que ver con el análisis. Entonces ella inventa un caso y con eso es aceptada como analista. La invención no tiene nada que ver con el análisis. En el análisis se tratan otras cosas. Supongo, no tengo por qué desconfiar de que es posible que el hecho de analizarse permita esas cosas. Pero puede ocurrir que no. Ustedes lo habrán visto en el análisis. ¿Cuánta gente va al análisis? No a analizarse, sino a recibir el simple envión de que atrévase con eso que usted piensa, sobra. Con eso que a usted se le ocurre que habría que hacer. Pero eso no quiere decir llevar eso al análisis. La otra cuestión que plantea, si no, es el tema del sujeto. A partir de 1973-1974, el significante, que es lo que representa un sujeto para otro significante, salió del horizonte de Lacan. No va. Si volvemos a la idea tradicional de que esto sería un Borromeo, ustedes tendrían dificultades para escribir al sujeto, porque la definición canónica del sujeto es una definición simbólica, de un simbólico que está muy capturado por la lingüística normativa de Saussure. Cuando Lacan se encuentra con Chomsky, Lacan dice, bueno, pero mire, en la poesía está esta palabra errónea o esta otra cosa.
Yo que dice, eso a mí no me interesa. Eso no es tema de la lingüística. La lingüística socioideana es una lingüística normativa que permite las cosas que permite. Y la definición del sujeto hasta 1973, 1974 es una definición simbólica. No tenía real, no tenía imaginario. Y a partir de 1973, 1974 tenemos que construir, inventar qué hacemos con el sujeto. Y tomen en cuenta que, seguramente ustedes lo saben, que sujet en francés es sujeto y es tema. Si ustedes leen al final del pie de página del tiempo lógico, incluido en 1966, en los escritos hay un pie de página final que dice el colectivo no es nada sino el sujeto del individual, que también se puede leer como el colectivo no es nada sino el tema del individual. Hay toda una cuestión del semejante que Lacan incluye a partir de 1973 y 1974. Entonces, yo creo que puede ocurrir, y hay gente que lo hace, un pase que esté organizado para dar cuenta de que alguien se analizó. Puede ocurrir eso. Yo creo que eso conduce necesariamente a generar una burocracia y no aclara ninguno de los problemas teóricos que tiene que abordar el análisis en la actualidad en que se produce ese pase. Seguramente no le contesté mucho a Susana, pero... Quería chequear si seguí tus argumentos en función de cierto hilo que me parece que hay en tu exposición. Primero, bueno, la declaración que haces es que el pase no tiene que ver con análisis, lo que parecería ser un dispositivo para el tratamiento de problemas cruciales. Después entiendo que mencionaste el acto analítico, corregime si te seguí por este hilo. Algo así como que el pase sería el lugar del acto analítico, en el sentido donde se pone a jugar eso nuevo y crea ahí su pueblo. Digo, porque pasaste después a hablar del acto analítico. Después me parece que hablaste de lo que entiendo son las consecuencias que pensabas en lo que fue el pase de Lacan, en el sentido de la vuelta que da Lacan a partir de RCI con toda la reformulación de los registros. En eso de al pie de la letra tenés razón, porque es a partir de ese momento que Lacan empieza a decir, como me dijeron, si hay alguien que se la pasa pasando el pase, ese soy yo. Y lo hacía en público. No lo hacía con ningún procedimiento privado. Te agradezco. Bueno, me pareció que a mí entiendo que está fuera del tema. A mí me interesa mucho lo que vos, cómo concebís vos esa nueva propuesta de Lacan del psicoanálisis de los registros, sobre todo el tema del real. No sé si te sigo los argumentos, pero me interesa mucho. Pero pensaba, digo, en función de esto, entonces, ¿por qué el pase? Digo, ¿por qué el tratamiento de la novedad en psicoanálisis, o los problemas de la novedad respecto de lo que serían los problemas teóricos del psicoanálisis, se tiene que dar en un dispositivo así? Bueno, porque hay que encuadrarlo en eso. Uno podría hacer la producción teórica de cada quien a título personal, que publique algo y que, bueno, aporte algo. ¿Por qué es necesario un dispositivo como el pase para que quiera hacer un aporte al psicoanálisis tenga que someterse, lo digo a propósito, a ese dispositivo? Si realmente es un acto creador y nuevo.
quisiera introducir una breve como condición de cuestión. El pase no puede ser obligatorio. Lo digo desde el punto de vista teórico y lo digo desde el punto de vista de mi experiencia como pasador, como miembro de varios jurados. A mí me pasó que venían los que daban el testimonio. Recuerdo una vez que fue muy cómico, por debajo de la mesa le pegué una patadita a otro miembro del jurado que me mira y le digo, yo sé quién es el analista de esa persona que quiere hacer el pase. No estaba hablando de la persona que hacía el pase, sino que estaba en el testimonio. Porque era la reiteración de un libro que yo me conocía de memoria. Creo que hay gente que se siente obligada, bueno, se siente obligada, que se aguante las consecuencias, pero el pase no puede ser obligatorio, entonces no hay sometimiento al pase. Yo creo que una de las cuestiones que hay que rescatar de las dos primeras proposiciones de Lacan es la subversión a lo que nosotros en castellano ponemos como demanda. ¿Sí saben cuál es? El que hace el pase, él demanda hacerlo. Es una demanda de él. Es la misma demanda que con la idea que teníamos o que tenemos de la demanda en un análisis. Porque la demanda en un análisis, la jeringosa lacaniana dice que son para rechazarse. Después no sé cómo hace para citar otra vez al analizante. Digo, hablo de juego, ¿no? Un poco. Hablo de estas cosas un poco en chiste. Pero en la primera proposición de octubre del 77 hay una subversión de la demanda, porque aparece una demanda que es distinta. Es la demanda de quien quiere hacer el pase. Segunda cuestión, más complicada. Tenemos que realizar investigaciones, más de las que hacemos, mientras esto nos interese, mientras esto nos afecte. De que los apoyos, usted también lo hacía, pero no importa, no estamos hablando de Lacan, no siempre fueron los mismos. Por ejemplo, en 1964 comienza a tambalear su apoyo en Saussure. Abandona a Spinoza. No fue excomulgado Lacan. Esa fue la expresión en la primera sesión del seminario de los fundamentos del psicoanálisis. Pero al final, él dice, niet pasiva, porque el psicoanálisis no es una iglesia que no puedo ser excomulgado. Pero deja a Spinoza. En el seminario, el reverso del psicoanálisis, o los 4 discursos, o el psicoanálisis al revés, o al revés del psicoanálisis, en la clase que presenta el reportaje que le hace una radio, ahí siempre se me cuela un chiste mexicano, espero que está en una radio belga. En México decirle a alguien que es muy belga, supongo que ustedes deben estar captando de qué se está hablando, ¿no? Él se lo presenta a su público. Yo no quiero reiterar de que mi idea es mal ni nada cuestión. Yo lo leo con mucha más gente. Pero en la versión que él hizo, él resolvió un business. Publicó los 4 discursos sin las 7 preguntas que Lacan expuso en una sesión del seminario. Las preguntas que le hicieron y las respuestas que él dio. Y con eso después se construyó radiofonía. Y después radiofonía and televisión. ¿Sí? Como libro aparte. Cuando ustedes ven las respuestas que él da,
a la manera de Lacan, él abandona a Saussure. Dice una cosa insólita. Dicen que el signo no me interesa. Están totalmente equivocados. Es la única cosa que siempre me interesó. Pero ustedes van a leer el seminario de la identificación y Lacan dice, el signo, ¡guau! Es lo que representa a alguien para algo. Azul. Pues, también dice lo mismo el sujeto supuesto saber en ese seminario y después. Pero lo que me interesa señalar es que en estas respuestas en radiofonía, Lacan se aleja de Saussure, se aleja del significante, retoma la cuestión del signo. Y eso es un enigma que tenemos que trabajar. ¿Qué demonios implica el signo en la teoría? En la teoría es un tema, podría ser un tema urgente de un pase. Resolver la incógnita que se implica. ¿Qué implica? Voy a usar una palabra que a mí no me gusta, no, respeto a quienes la usan, ¿no? Pero clínica. ¿Ustedes tienen Netflix? ¿No? Mira, aprovechen que hay 3 meses de oferta gratis. Y hay una serie que por favor no se la pierdan. Se llama Sherlock. Lo que me interesa es que vean el momento en que Sherlock entra en abducción. Y está tan bien hecho que logran, de alguna manera, mostrar la multiplicidad de elementos con los cuales él inventa un nudo de una situación que le permite eureka. Esa es la cuestión. Es una multiplicidad de signos que da lugar al surgimiento de un significante, no de 2 significantes. Un significante es lo que representa un sujeto para otro significante. Se necesitaban 2. En el signo aparece esta otra cuestión. Y Lacan ahí aparece toda la cuestión complicada del estoicismo, en particular que para el estoicismo todo el cuerpo, un cuerpo que no está en el espejo. ¿Sí? Seguramente todos hicieron esa experiencia, ¿no? Si este fuera un espejo, y acá está un cuerpo, y esta es la imagen del cuerpo. Pero esta es la imagen del cuerpo, no es el cuerpo. El cuerpo nunca está en el espejo. Bueno, entonces se pasa de Saussure a Charles Santiago Sander Peirce, y es interesante informarse de por qué Peirce firmaba como Santiago. Lewis, de Alicia, el País de las Maravillas. Y toda la cuestión del movimiento conjetural. Parece bien, pero no es el movimiento de la revista que se llama conjetural. Es un movimiento más complicado, donde hay personajes como Carlo Ginzburg, que les sugiero investigar. Una vez que Lacan cambia sus apoyos, las cosas que produce no encajan, no embonan con lo anterior. Seguramente ustedes deben haber estudiado la pequeña dificultad que tuvo Freud. Freud inventa el psicoanálisis sin la transferencia. Cuando inventa la transferencia, ya había inventado todo el psicoanálisis, todo el dispositivo. Ya estaba el diván, las sesiones, las asociaciones libres. Y entonces, la transferencia nunca encaja en lo que ya estaba inventado. Genera fricciones, dificultades. En Lacan
empieza a ocurrir lo mismo cuando se desplaza el retórico, cuando se desplaza la cuestión del signo, incluso toda la cuestión de los diagramas. El pase tiene que ver con que alguien tiene ganas de comentarle a otros las razones que los llevaron a inventar algo. El pase no se hace sin otros. No se hace si no hay otros. Esos otros no pueden venir porque estén obligados. No pueden venir porque van a ganar crédito. Sé que puedo desatar tormenta. ¿Ustedes alguna vez vieron un artista que sea pintor porque se recibió en la universidad? ¿O escritor porque se recibió en la universidad? Los artistas tienen mecanismos del pase muy semejantes. De cómo construyen un invento junto con otros y junto con algunos otros que están interesados en lo que él está metido, dan cuenta de eso que construyeron. Cuando digo dan cuenta no quiere decir que tenga todas las cuentas en uno. Los otros también participan. El pase no es singular, no es individual, es junto con otros. Entonces requiere un movimiento que creo que ustedes pueden no aceptarlo, pero sí pueden aceptar que esto no puede dar lugar a ninguna burocracia. Porque no hay elementos para eso. Eso no quiere decir que cuando uno se reúna con los interesados logre dar cuenta. Puede ocurrir que los interesados digan, esto no se sostiene. Hay algo que no va. Por eso traté de indicar que no es obligatorio, no tiene nada que ver con que alguien reciba o no reciba analizantes. Es simplemente, si ustedes quieren, la comunidad de aquellos que están interesados por la teoría psicoanalítica. Entonces de pronto dicen, bueno, vamos a escuchar a ver qué inventó, o nos atrajo lo que inventó. Trata de estar lejos de estas cuestiones que vos suscitaste. Sí. Retomando la pregunta que hiciste, Martín, porque realmente no resulta obvio de por qué habría que innovar bajo ese formato, porque es un formato proclive a la invención. Me parece que hay que oponer este formato a otro formato. El otro formato es el didacta que da el alta. El didacta que da el alta dice hubo análisis, en realidad se decía más bien hay curación, se resolvió el conflicto, entonces ya no hace falta que venga más, te dieron el alta, se pregunta. En ese caso se trata del reinado de los viejos que acumulan experiencia y que saben. Son los viejos que tienen experiencia y que saben los didactas. En el dispositivo de Lacan, primero que el analista ya no sabe. No es el analista el que dictamina hubo análisis, no hubo análisis, con lo cual se introduce una dimensión absolutamente novedosa que no es el analista el que puede decir hubo análisis o no hubo análisis, o qué fue ese análisis, o qué hubo de nuevo en ese análisis. Segundo, Lacan introduce en la estructura del dispositivo analizantes. O sea, jóvenes, o sea, tenían que ser sujetos en análisis. Uno puede suponer entonces, si jóvenes o no, puede haber sujetos en análisis que sean viejos, pero que no se avalan por su experiencia, porque están en análisis. No es por mi experiencia,
Con lo cual me parece que hay como un intento de resolver el problema del psicoanálisis, que es una disciplina que en la modernidad se sostiene por la experiencia de los viejos. Y hay que ver si se resuelven problemas del saber, problemas teóricos, problemas conceptuales por experiencia de viejos. Están las dos formulaciones, como dijo la doña, de la proposición. Hay respuestas a las objeciones y hay un montón de renuncias por la proposición. ¿Quiénes renunciaron? Los viejos didactas, porque fueron justamente, se intentó desbancar la experiencia de los viejos, que me parece que estamos en ese problema. El saber en psicoanálisis se desarrolla en su innovación por la experiencia de los viejos, o hay que producir una sustitución de eso. Lo que pasa es que me parece que ese tipo de estructuración, Lacan la asocia a la religión de los judíos. En la publicación esa parte se quitó, en la publicación que se hizo se decidió quitar. La religión de los judíos no puede estar en la escuela. Eso se censuró, Lacan lo censuró, ese renglón. Pero quizás haya un problema de que quizás la experiencia de los viejos hace más a tipo de experiencias religiosas, y sea el dispositivo del pase lo que intentó sustituir eso, pero me parece que, como se decía antes, quizás favoreció el desarrollo de un ejército, ¿no? Con gente que tiene títulos, pero me parece que sí que responde al problema de por qué la innovación tenía que pasar por ahí, porque me parece que intenta sustituir algo, me parece que no se sustituye, que sigue siendo totalmente vigente, y es si el saber se equipara a alguna forma de experiencia de ancianos. Sí, Es un experimento científico lo puede ser en el siglo XVIII. No hace falta tener mucho. Un experimento que resuelve un problema es hecho una vez, no hace falta ni siquiera repetirlo. Incluso ni siquiera hace falta hacerlo, alcanza con conseguirlo. A eso habría que sumarle que en la experiencia del pase, estando con vida de Lacan, los viejos volvían a estar. En el libro de Attal están los documentos. Eran convocados los analistas. A ver, ¿qué nos dice sobre este que se presentó al pase? Era una cuestión muy delicada, que en efecto produjo muchas resistencias, y después con el transcurso del tiempo las cosas se asimilan, ¿no? Entran en la cotidianidad. Me parece que esa es la cuestión que estaba en juego, que Lacan encontró, bueno, darle lugar a lo nuevo cuestiona lo anterior. Si hay una cosa nueva, lo viejo se dejó de sostener, ¿no? Pero no porque uno está en contra, ¿no? Es como lo que decía Kierkegaard, el noviazgo es genial. ¿Para qué demonios se casan? ¿Para qué lo abandonan? Si es genial, ¿no? Si la gente pasó a otra cosa, hay algo que se concluyó, ¿no? Entonces, me parece que en esta cuestión que plantea el libro de José Attal sobre la tercera proposición de octubre de Jacques Lacan, abre esta cuestión. Abrir el tema del pase en un horizonte que no sea el de los saberes ni el de las jerarquías. Que admita el orden de novedad que un invento puede generar. Y empecemos por darle un lugar a los inventos de quien se la pasaba pasando el pase. No son palabras mías, lo dice Lacan. Y él reconoce que lo hace, eso, pasando el pase, lo hacía en su seminario, entonces, no es privado. Pero, sí. Te quería preguntar si, más allá de esa experiencia del pase, así planteado en relación al seminario, si esto es solo una perspectiva de horizonte o si hay, digamos, si se verifica que algo de esto haya funcionado en relación a esta novedad que pueda ponerse en juego respecto
del psicoanálisis y no de una cuestión de prestigio personal. Sí, hay intentos. Bueno, en primer lugar, el primer intento claro y concreto del cual ustedes participan. Esta reunión. Al margen de la voluntad de ustedes están participando en gestar un procedimiento que además no está estandarizado. La novedad puede aparecer de diversas formas, eso por un lado. Por otro lado, hay, por lo menos en la criminología en la que yo pertenezco, se hacen intentos porque haya no solamente analizantes, como recién señaló Edelstein, sino que también haya no analistas en el caso. Que es otro enigma que Lacan planteó en la estructura del pase y del cual todos nos hicimos tontos y miramos para otro lado. La presencia de no analistas en el jurado del pase. La otra cuestión sobre si esas prácticas son posibles. Lo que pasa es que es un poco feo poner al burro por delante, ¿no? Pero, no sé, por ejemplo, en la cremería en la que pertenezco nosotros hacemos experiencias tales como que en la conducción de una revista de la escuela puede participar alguien que no es de la escuela. Yo personalmente tengo un criterio. Cuando hago un taller de lectura y lo informo a la escuela que lo voy a hacer, todas las personas que están en el taller, mientras el taller dura, sesión por sesión, son miembros de la escuela. Y entonces, con una forma activa de poner un límite a la burocracia, a la pertenencia, y además que la escuela sea porosa, que lo que está dentro está afuera, que lo que está afuera está dentro. Disculpen, voy a hacer una cosa que hace un tipo que no vivió mucho tiempo en la Argentina. A mí me parece pésimo que en el ambiente del psicoanálisis en la Argentina se hable de la interna de tal institución, la interna de tal otra. En el mundo de la Argentina no hay interna. Lo interno está afuera, lo de afuera está adentro. Es una contradicción en los propios términos, ¿no? Bueno, es una manera de poder practicar estas cuestiones, ¿no? O incluso la posibilidad de abrir la escuela a que gente que no está en el psicoanálisis, que no practica el psicoanálisis, pueda hacer una experiencia de pase. Una experiencia de pase que esté organizada por el tema que esa persona aporta. No sé si ustedes logran localizar la pequeña diferencia. Hay como un dispositivo, pero no hay una forma establecida. La forma la va a establecer el tema de quien lleva el tema. Y van a participar los que estén convocados por ese tema. Y toco una cuestión que vos señalaste, el tema del testimonio. Una de las grandes crisis de las dos proposiciones de Lacan es el tema del testimonio. Porque se les olvidó que el único testimonio válido del psicoanálisis es subjetivo. El pase es un acto subjetivo. Los que testimonian desde su subjetividad aquello, por ejemplo, que escucharon de aquel que quiere hacer el pase. No hay ningún elemento objetivo. No sé si se localiza eso. Es algo radical, ¿eh? Que no hay ningún elemento objetivo. Les doy un ejemplo. Perdón, ya lo dije. En un pase en el cual yo participé, la persona que hacía el pase
a través de los testimonios que recibíamos, de la manera mía, a mí me parecía genial. Claro. Pero yo sabía que se podía escuchar de otra manera. Y obviamente éramos 3, 2 lo escuchaban y decían, ¿sabe? Este es un psicótico a carta cabal. No era la época en que estaba cuestionada la psicopatología. Bueno, en mi caso yo tuve que tener un combate de varios días de reunión para que se aceptara el testimonio del tipo y no se pusiera la psicosis por delante. Si ustedes quieren, yo creo que sí, que él tiene un modo de vida que es psicótico. Y a mí eso no me dice nada. Nada. Pero tenía cuestiones sobre la cura muy interesantes, que eran creativas. Entonces, objetivamente era un psicótico. ¿Sí? Bueno, tuve una discusión fuerte, varios días, para desplazar la cuestión hacia el orden de lo subjetivo. Que lo que... y porque sea subjetivo no quiere decir que per se sea válido y que per se se sostenga. Sí se localiza, pero es como alejarse de eso, y alejar todavía más esta idea de que el pase pueda ser utilizado para certificar al analista del que hace el pase. ¿No? Objetivamente es muy buen analista fulano de tal, ¿no? Ustedes saben que lo dice el mismo Lacan, ¿no? Hay gente que se analizó con él que mejor nunca se hubiera analizado. Por las cosas que uno ve de lo que esa gente hace, acá no era mucha garantía si uno lo toma en ese sentido. Una aclaración, son 10 menos 10, a las 10 tenemos que dejar la sala, así que hacemos esta pregunta y cerramos. Sí, entonces hay alguna otra. No, a mí me interesa el estatuto de lo nuevo que vos estás planteando, que lo presentás como en Kandinsky, digamos, ¿no? Digo, me parece que viste un ejemplo de un pase en Kandinsky, en el sentido de cómo el tipo crea otra estética, y pensaba, digo, me da la impresión de que lo presentaste muy del lado de la creación artística, lo que ocurre, digamos, en el procedimiento del pase, al menos como lo estás planteando, y me preguntaba esto, lo digo así, si vale todo en el pase, en el sentido estético, como acto de creación, y qué lugar tiene ahí toda la relación a la matemática y a la lógica y la formalización de... Toda. Te agradezco, ¿eh? Me diste una punta para hacerle propaganda. Miren, lean a Guattari. Si ustedes no leen matemática, lógica, no pueden entender a Guattari. Y Guattari plantea que la lógica y la matemática tienen que ver con nosotros, son elementos subjetivos también. Digo, eso no quiere decir que sean iguales que el arte, ¿eh? Pero lo que estoy queriendo decir es que en la subjetividad se incluye la cuestión de la matemática, de la ciencia. Obviamente, eso está presente en la cámara, en Deleuze y en Guattari, pero en Guattari ese elemento está muy, pero muy presente. Y en Deleuze es todo el trabajo que él hace sobre Leibniz, que es un trabajo a partir de las matemáticas. Entonces, es una multiplicidad de elementos que están en juego, porque yo creo que, bueno, por algo los matemáticos dicen que tal demostración es artística. Cuando se encuentran con una demostración que se sustenta matemáticamente, dicen, tienen un criterio estético. No es que se pongan a hacer tratados sobre la estética y la pintura de la fórmula matemática, pero tienen entre ellos, circula esa expresión, ¿no? De que tal planteo es estéticamente sustentable, ¿no? Entonces, por supuesto que esas cosas hay que incluirlas,
hay que incluirlas mucho más de lo que las hemos incluido hasta ahora. Bueno, y ahí sí aparece un territorio. Uno a veces habla con un pintor, por ejemplo, y uno se da cuenta que parece lacaniano, lee de todo, lee matemáticas, lógica, poemas, cosas del psicoanálisis. No somos los únicos que estamos en esas cosas realistas, ¿no? Entonces me parece que ahí habría que rescatarlo, ¿no? Vamos acá, Alberto. Sí, claro, sí, hay que terminar. Muchas gracias. No, al contrario. Disculpen la atención.